A lo que vinimos. Mi trabajo todavía no está acabado. 3 cuentos de horror corporativo de Tomás Ligotti. En este libro se recogen, como decíamos en el titular, bueno, más que 3 cuentos, diríamos que una novela corta, que es la que da título al libro. Mi trabajo todavía no está acabado, que realmente, ya digo, ya no es que sea una narración larga, es que es una novela corta, porque ocupa casi la mitad del libro en páginas. Son 150 y algo, o más de la mitad del libro. Y los otros 2 son dos narraciones ya cortas. Y además se añade a esta novela corta y 2 narraciones, se añade un guión que escribió con su amigo Brandon Trent para la serie de televisión Expediente X, pero este guión nunca se llevó a cabo, o sea, no se filmó. Sin embargo, es muy interesante de leer, o sea, puede parecer que es como un añadido, pero la verdad es que el guión es apasionante. Hubiese estado muy bien hacer un episodio, ojalá lo hubiesen elegido para hacer un episodio de la serie, o una de las películas que también existen de la serie Expediente X, ¿no? Con los personajes, por supuesto, los 2 personajes centrales de la serie, que era Mulder y Scully, aparecen evidentemente, claro. Y ya digo, es apasionante de leer. Yo me lo leí de un tirón, o sea, los otros cuentos, claro, también los 2 cortos, por supuesto, pero bueno, el guión ocupa 50 páginas o 50 y alguna, y de una sentada me lo leí, no solo porque fuera, en fin, a ser un guión es más rápido de leer, vamos a decirlo así, que un relato tiene más contenido, que hay más en el guión, hay más diálogo, el diálogo siempre es más ágil de leer, ¿no? Pero no solo por eso, sino por el suspense y por el interés que el guión, la trama del guión despierta. Los otros 3 relatos, la novela corta y los 2 relatos, nos hablan, aquí dice, de horror corporativo. Corporativo porque nos van a hablar del horror dentro de las empresas, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. Pero no son, los personajes que aparecen no son tanto sus trabajadores, que sí, son sus empleados, sino más bien ejecutivos, pequeños ejecutivos de estas empresas, ¿no? Jefes de sección, ayudantes, secretarias, secretarios, gente que aspiran a poder ascender dentro de esta escala de ejecutivos dentro de la empresa, pero que ocupan puestos intermedios tirando a bajos. Sí tienen sus reuniones, pero siempre con un jefe superior, que es el que les exige. Por supuesto, por encima de ellos están pues los grandes ejecutivos y los directores generales, el presidente de la compañía, por supuesto, ¿no? Todo esto. Y esto se va tiñendo de un ambiente, pues que va desde el odio o incluso hasta el servilismo hacia el jefe, la ambición de querer trepar, el intentar aprovecharse del trabajo del otro. Bueno, es todo un caldo de cultivo que genera unos sentimientos, en algunos casos y en algunos de ellos violentos, sobre los jefes inmediatos y a veces sobre los compañeros, que a fin de cuentas son también pues la competencia directa, ¿no? Entonces, este ambiente que más que de ser de horror, porque aquí pone de horror, pero yo diría que estos cuentos tienen un aroma kafkiano, es más ese estilo de Kafka, cosas que rozan el absurdo, casi el humor irónico,
este tipo de situaciones. Y bueno, en el primero nos habla de un pequeño ejecutivo de estos que decían, bueno, en todos ellos estos son los personajes. El más largo es el primero, que nos va a hablar de un ejecutivo que el hombre no es que tenga grandes ambiciones, pero no lo tienen, pero sin embargo desarrolla un proyecto, y este proyecto que él cree que va a ser recompensado por él, porque es un proyecto que mejora la situación del trabajo de la empresa, porque es un ejecutivo que es una especie de capataz o que tiene a su servicio, es para optimizar unos rendimientos, etcétera, etcétera, aunque no queda muy claro cuál es su proyecto, pero evidentemente, como pasa muchas veces, hay compañeros que se quieren, en fin, tienen que digamos poner zancadillas para que él no avance, digámoslo así, y luego está el jefe que le exige este proyecto pero quiere apropiársele de él. A todo esto, en todos los relatos pues hay las típicas, va a haber reestructuración dentro de los departamentos. Esta reestructuración dentro de los departamentos en mucho de lo que significaba despidos, ¿no? Entonces también nos habla de esa deshumanización, ¿no?, que hay en estas empresas donde hagas lo que hagas, al final si tienes que caer, caes. Y todo este ambiente se va tiñendo de un halo es terrorífico en cuanto a que estos ejecutivos van en su imaginación van teniendo pues van desarrollando una cierta paranoia, ¿no?, contra este poder y de persecución y etcétera, 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 que es el entorno de horror que se va a ir, esa atmósfera de horror que va a ir impregnando los relatos y las relaciones que se van a establecer. Thomas Ligotti, para mí un gran escritor, y relatos que yo siempre recomiendo que hay que leer. Estos, por ejemplo, no tienen ese, aunque también tiene su cierto aroma, su cierto tinte casi gótico, sobre todo más que nada por el paisaje. Ahí aparecen naves, me refiero a naves industriales y edificios industriales y edificios de oficinas, pero con cierto halo misterioso y con sus nieblas, con su oscuridad, algunos se van como deteriorando, en fin, este ambiente aparece, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo creo que es un escritor muy recomendable de leer por cualquiera que le guste leer buena literatura. Mi trabajo todavía no está acabado, de Thomas Ligotti. Hasta otra, amigos.